Lo que comes todos los días podría estar afectando tu cuerpo más de lo que imaginas. No provoca dolor inmediato, pero con el tiempo puede generar riesgos silenciosos que muchas personas solo descubren tarde. Hoy vas a entender por qué ocurre y cómo empezar a revertirlo de forma simple y consciente. Hablo desde México y me gustaría saber desde dónde me ves para conocerte mejor. Por favor, deja un me gusta en este video y comenta tu ciudad. Hoy quiero empezar con algo muy simple y muy humano. Todos comemos. Todos tenemos hábitos que repetimos casi sin pensar. Abrimos la alacena, prendemos la cocina, seguimos recetas que aprendimos de nuestra madre, de nuestra abuela, de la cultura que nos rodea. Y eso está bien. La comida es tradición, es afecto, es identidad. El problema aparece cuando ciertos alimentos, por ser tan comunes y cotidianos, dejan de ser cuestionados. Se vuelven automáticos. Y lo automático, en temas de salud, rara vez es inocente. Durante años, incluso décadas, hemos escuchado que siempre se comió así o que un poquito no hace mal. Y muchas veces eso es verdad, cuando hablamos de cantidad, de frecuencia y de forma de preparación correctas. Pero lo que casi nadie nos explica es que algunos ingredientes de uso diario, cuando se consumen de manera repetida y sin conciencia, pueden generar procesos silenciosos en el cuerpo. No producen dolor inmediato. No generan una señal clara. Simplemente se acumulan, interfieren, desgastan. Aquí no vengo a señalar culpables ni a demonizar alimentos. Vengo a explicar. Porque entender es el primer paso para elegir mejor. Y elegir mejor no significa vivir con miedo, sino vivir con información. Muchísimas personas en América Latina desayunan, almuerzan o cenan usando los mismos ingredientes básicos todos los días. Panés, harinas, aceites, condimentos, bebidas. Todo parece normal. Pero el cuerpo no piensa en costumbre ni en tradición. El cuerpo responde a estímulos químicos, metabólicos y hormonales. Responde a lo que entra, a cómo entra y a cuánto entra. Cuando ciertos ingredientes se usan en exceso, o se preparan de forma incorrecta, pueden favorecer procesos como la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo y alteraciones en la comunicación entre células. Estos procesos no se sienten hoy ni mañana. Se sienten años después, cuando ya es difícil conectar la causa con el efecto. Por eso es tan importante prestar atención a los pequeños detalles. Porque en salud, lo pequeño sostenido en el tiempo tiene un impacto enorme. A lo largo de este contenido voy a mostrarte 3 alimentos de uso diario que merecen una mirada más consciente. No porque deban desaparecer de tu vida, sino porque necesitan ser entendidos. La diferencia entre daño y beneficio muchas veces está en la forma de uso, no en el alimento en sí. Y quiero dejar algo claro desde ahora. Al final voy a compartir una información extra, un bono práctico, que no suele mencionarse y que puede ayudarte a reducir el impacto negativo de estos alimentos sin necesidad de eliminarlos por completo. Es una estrategia sencilla, accesible y muy alineada con hábitos tradicionales de nuestra región. También es importante que prestes atención durante todo el contenido, porque cuando hablamos de alimentos, la cantidad, el momento del día y el método de preparación cambian totalmente el resultado. Usar un ingrediente saludable de forma incorrecta puede generar el efecto opuesto al que buscas. Muchas personas intentan comer mejor, pero no obtienen resultados porque aplican buenas ideas de manera equivocada. Y eso no solo limita los beneficios, sino que en algunos casos puede generar molestias digestivas, desbalances metabólicos o respuestas inflamatorias innecesarias. Lo que quiero que te lleves de este inicio es simple: no todo lo común es inofensivo, y no todo lo tradicional es automáticamente seguro en cualquier cantidad. El conocimiento no quita placer a la comida, al contrario, lo devuelve, porque te permite disfrutar sin culpa y sin daño. Quédate atento, porque la próxima información es una de las más importantes. Ignorarla no solo reduce mucho los resultados que podrías obtener, sino que también puede favorecer efectos secundarios evitables cuando se mantiene un hábito incorrecto durante años. Si hay algo que quedó claro hasta aquí es que lo cotidiano merece atención. Y para profundizar en eso, quiero empezar con el primer ingrediente. Está presente en mesas humildes y también en cocinas sofisticadas. Aparece en recetas caseras, en comidas rápidas y en productos industrializados. Es tan común que casi nadie lo cuestiona, y justamente por eso se vuelve problemático cuando se usa sin conciencia. Este ingrediente suele entrar en nuestra alimentación desde muy temprano en la vida. Se asocia con energía rápida, con saciedad inmediata, con comodidad. Culturalmente lo vemos como algo necesario para aguantar el día. El problema no es su existencia, sino su uso excesivo y repetido,
especialmente cuando desplaza alimentos más nutritivos. Cuando se consume con demasiada frecuencia, este ingrediente puede generar picos rápidos de energía seguidos de caídas igual de bruscas. Eso obliga al cuerpo a adaptarse constantemente, generando un estrés metabólico silencioso. Con el tiempo, este vaivén repetido puede afectar la sensibilidad a ciertas señales internas, especialmente las relacionadas con el metabolismo y el funcionamiento cerebral. Muchos estudios observacionales han señalado que dietas basadas en este tipo de ingrediente, cuando son pobres en fibra y micronutrientes, se asocian con mayor inflamación sistémica. Y la inflamación sostenida, aunque sea leve, no es un buen escenario para la salud a largo plazo. En la vida diaria esto se traduce en algo muy concreto: cansancio mental, dificultad para concentrarse, sensación de hambre constante y una necesidad creciente de repetir el consumo. No porque el cuerpo lo necesite, sino porque se genera un ciclo difícil de romper. En América Latina este ingrediente está profundamente arraigado. Pan blanco en el desayuno, acompañamientos refinados en el almuerzo, preparaciones rápidas por la noche. No es raro, es cultural. Pero lo cultural también puede evolucionar cuando entendemos mejor cómo funciona el cuerpo. Aquí aparece un punto clave: no es lo mismo consumir este ingrediente solo que acompañado. No es lo mismo usarlo en grandes cantidades que en porciones moderadas. Y no es lo mismo ingerirlo todos los días que reservarlo para momentos específicos. Cuando se combina correctamente con proteínas, grasas saludables y fibra, su impacto metabólico cambia por completo. El cuerpo lo procesa de otra manera, la energía se libera de forma más estable y el desgaste interno disminuye. El gran error es pensar que todos los organismos reaccionan igual. La edad, el nivel de actividad física, el estado hormonal y la salud intestinal influyen muchísimo en cómo este ingrediente afecta a cada persona. Lo que para uno pasa desapercibido, para otro puede ser una carga innecesaria. Por eso es tan importante observar señales simples: cómo te sientes después de comer, cuánto dura la saciedad, si aparece hinchazón, somnolencia o irritabilidad. El cuerpo habla, pero hay que aprender a escucharlo. Este primer alimento no es un villano, pero tampoco es inocente cuando se usa mal. La diferencia entre beneficio y perjuicio está en los detalles que casi nadie explica. Hasta aquí ya quedó claro algo fundamental: no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuánto y con qué frecuencia. Muchas personas, al escuchar esto, piensan que el problema siempre está en los alimentos ultraprocesados. Pero aquí aparece una revelación que suele sorprender: hay ingredientes que parecen naturales, sencillos y hasta bien vistos, pero que cuando se usan de cierta forma dejan de ser tan amigables para el cuerpo. Este segundo ingrediente suele venir acompañado de una idea muy fuerte: es mejor que el otro, es más sano, no hace daño porque es natural. Y justamente ahí está la trampa. La naturaleza no funciona por etiquetas, funciona por dosis, contexto y combinación. Algo puede ser natural y aún así generar desequilibrios si se consume sin criterio. En muchos hogares latinoamericanos este ingrediente está presente desde temprano. Se usa para endulzar, para dar sabor, para mejorar una preparación. Se asocia con energía, con ánimo, con placer inmediato. El cuerpo, sin embargo, lo procesa de manera muy específica, y cuando ese proceso se repite varias veces al día, durante años, comienzan a aparecer efectos que pocas personas relacionan con la alimentación. Uno de los puntos más importantes es cómo este ingrediente puede influir en los niveles de inflamación silenciosa. No se trata de una inflamación que duele o que se ve, sino de una respuesta interna constante que obliga al organismo a trabajar de más. Con el tiempo, ese esfuerzo adicional puede afectar la forma en que las células se comunican entre sí, especialmente en tejidos sensibles como el sistema nervioso. Además, cuando este ingrediente se consume sin fibra, sin proteínas o sin grasas que moderen su absorción, genera picos rápidos seguidos de descensos bruscos. Muchas personas describen esto como subidas y bajadas de energía, cambios de humor o dificultad para mantener la concentración. No es falta de fuerza de voluntad, es fisiología. En la práctica diaria, esto se ve reflejado en antojos constantes, necesidad de repetir el consumo y una sensación de que nunca es suficiente. El cuerpo entra en un ciclo que no favorece el equilibrio interno. Y lo más delicado es que este patrón suele normalizarse. Se vuelve parte del día a día y deja de llamar la atención. Otro aspecto poco hablado es el impacto acumulativo. Una cucharada ocasional no representa un problema. El desafío aparece cuando ese pequeño gesto se repite varias veces al día, todos los días. El organismo no tiene descanso, no logra compensar, y poco a poco pierde eficiencia.
Nada de esto significa que este ingrediente deba desaparecer por completo. Significa que debe usarse con inteligencia. Elegir momentos específicos, reducir la frecuencia, combinarlo mejor y escuchar las señales del cuerpo marca una diferencia enorme en el resultado final. Cuando las personas ajustan estos detalles, muchas reportan mejoras claras, energía más estable, menos necesidad de comer constantemente, mejor digestión y mayor claridad mental. No es magia, es coherencia metabólica. Presta mucha atención a la próxima información, porque es una de las más importantes. Ignorarla no solo hará que los cambios sean mínimos, sino que también puede favorecer efectos secundarios innecesarios cuando se mantiene un hábito mal ajustado durante mucho tiempo. Después de entender que incluso lo que parece natural puede generar desequilibrios cuando se usa mal, llegamos a un ingrediente todavía más común. Tan común que casi nadie lo menciona cuando habla de alimentación y salud. Está en prácticamente todas las cocinas, atraviesa generaciones y forma parte de rituales familiares, celebraciones y comidas cotidianas. Este ingrediente suele asociarse con sabor, con identidad cultural, con comida de verdad. Muchas personas sienten que sin la comida queda incompleta. Y ese apego emocional hace que su uso excesivo pase desapercibido durante años. El cuerpo, sin embargo, responde de manera muy clara cuando este ingrediente se consume en exceso. Uno de los primeros impactos ocurre en los mecanismos de regulación interna. El organismo trabaja constantemente para mantener el equilibrio de líquidos, minerales y señales nerviosas. Cuando este ingrediente está presente en grandes cantidades todos los días, ese equilibrio se ve exigido de forma constante. Con el tiempo, esta sobrecarga puede influir en procesos que van mucho más allá del sabor. Puede afectar la respuesta vascular, la función celular y la manera en que ciertos tejidos se adaptan al paso de los años. No ocurre de un día para otro, y justamente por eso suele subestimarse. En América Latina es muy común que este ingrediente esté presente desde el desayuno hasta la cena. Se agrega un poco más sin medir, se refuerza el sabor sin notar cuánto se acumula a lo largo del día. El problema no es usarlo, sino perder la referencia de cantidad. Muchas personas se sorprenden al descubrir que al reducir gradualmente este ingrediente, sin eliminarlo de golpe, comienzan a percibir mejor los sabores naturales de los alimentos. El paladar se reeduca, la comida vuelve a tener matices y el cuerpo agradece el cambio. Otro punto clave es que este ingrediente no actúa solo. Su efecto depende mucho de con qué se combina. Preparaciones muy procesadas, pobres en alimentos frescos, tienden a potenciar sus efectos negativos. En cambio, cuando se usa en un contexto de comidas más naturales y equilibradas, el impacto es muy diferente. Aquí aparece una verdad importante: muchas molestias que las personas atribuyen a la edad no están directamente relacionadas con el paso del tiempo, sino con hábitos acumulados. Ajustar este tipo de detalles no rejuvenece mágicamente, pero sí mejora la calidad de vida y la funcionalidad diaria. Cambiar no significa renunciar al placer ni a la tradición. Significa adaptar, medir, observar. La salud no se construye con extremos, sino con decisiones conscientes repetidas en el tiempo. Después de entender que el problema no está solo en los alimentos, sino en el uso excesivamente automático que hacemos de ellos, aparece una pregunta muy común: ¿por qué hay personas que intentan comer mejor y aún así no sienten cambios reales? Aquí es donde entramos en uno de los errores más frecuentes y menos explicados cuando se habla de alimentación y salud. Muchas personas hacen pequeños ajustes aislados. Cambian un ingrediente, eliminan otro, prueban una alternativa más sana durante algunos días y esperan resultados rápidos. Cuando esos resultados no llegan, surge la frustración. Pero el cuerpo no funciona a base de gestos sueltos. Funciona por patrones. El error más común no es consumir uno de estos alimentos, sino hacerlo sin contexto. Comerlos en el momento equivocado del día, combinarlos mal o repetirlos de forma mecánica crea un escenario interno que no favorece el equilibrio. Incluso un alimento bien tolerado puede generar molestias si se consume siempre en las mismas condiciones desfavorables. Un ejemplo claro es cuando se consumen ciertos ingredientes solos, sin acompañamiento adecuado. El cuerpo recibe un estímulo intenso y rápido, responde como puede y luego queda en un estado de compensación. Repetir ese ciclo día tras día desgasta los mecanismos internos de regulación. Otro error muy extendido es la falta de atención a la preparación. No es lo mismo un alimento cocido de cierta forma que preparado de otra. El tiempo de cocción, la temperatura, el uso de agua o aceite, e incluso el orden en que se incorporan los ingredientes cambia por completo la respuesta del organismo. En la práctica diaria,
Muchas personas comen apuradas, distraídas, sin observar cómo se sienten después. Esa desconexión hace que las señales del cuerpo se ignoren. Hambre que no es hambre, cansancio que no es falta de descanso, irritabilidad que no es emocional, sino metabólica. Aquí aparece una verdad importante: comer mejor no es solo elegir bien en el supermercado, sino aprender a organizar el plato, respetar tiempos y observar reacciones. El cuerpo agradece la regularidad, la variedad consciente y la coherencia. Cuando las personas corrigen este error, suelen notar cambios claros: mejor digestión, menos sensación de pesadez, energía más estable y una relación más tranquila con la comida. No porque hayan eliminado todo lo malo, sino porque dejaron de cometer el mismo error todos los días. El objetivo no es perfección, sino ajuste. Pequeños cambios sostenidos generan grandes diferencias a largo plazo. Presta mucha atención a la próxima información, porque es una de las más importantes. Ignorarla no solo hará que los resultados sean muy limitados, sino que también puede favorecer efectos secundarios evitables cuando se insiste en un método incorrecto durante mucho tiempo. Llegamos al punto donde todo empieza a encajar. Después de comprender qué alimentos requieren más atención, por qué el exceso y la repetición generan desgaste y cuál es el error más común al intentar comer mejor, ahora es momento de hablar de la forma correcta. No desde la prohibición, sino desde el conocimiento aplicado. La clave está en entender que el cuerpo funciona mejor cuando recibe estímulos claros y predecibles. Esto significa respetar cantidades moderadas, elegir combinaciones inteligentes y dar espacio para que el organismo procese lo que recibe. Cuando se aplica este principio, incluso los alimentos más cuestionados pueden formar parte de una alimentación equilibrada. La forma correcta de consumo comienza por la moderación consciente. No se trata de medir todo con obsesión, sino de recuperar la noción de cuánto es suficiente. El paladar se adapta rápido cuando se le da la oportunidad. Reducir gradualmente, en lugar de eliminar de golpe, permite que el cuerpo y la mente acompañen el cambio. Otro punto fundamental es el acompañamiento. Combinar estos alimentos con fuentes de fibra, proteínas y grasas saludables ralentiza su absorción y reduce el impacto metabólico. Esto genera energía más estable, menos altibajos y una mejor respuesta interna. El momento del día también importa. Hay horarios en los que el cuerpo tolera mejor ciertos estímulos y otros en los que conviene evitarlos. Escuchar las propias sensaciones, observar cómo cambia el nivel de energía y ajustar en función de eso es una herramienta poderosa. Aquí entra el bono prometido, una práctica simple, tradicional en muchas culturas latinoamericanas, que consiste en priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados en al menos una de las comidas principales del día. Este gesto, repetido de forma constante, ayuda a compensar excesos, mejora la digestión y reduce la carga acumulativa que generan los ingredientes más problemáticos. No es una técnica compleja ni costosa. Es volver a lo básico con intención. Más comida real, menos automatismo. Más presencia, menos prisa. Al aplicar estas ideas, muchas personas descubren que no necesitan extremos para sentirse mejor. La energía mejora, la relación con la comida se vuelve más amable y el cuerpo responde con más equilibrio. El conocimiento compartido tiene valor cuando se transforma en acción. Elegir mejor hoy es una forma de cuidar el mañana.